Bienvenidos a jóvenesdelcenáculo.tv. En nuestra página web pueden encontrar nuestros programas anteriores. Ahí están todas las entrevistas y demás secciones. El invitado de hoy es Julián. Él es psicólogo y habló con Paula acerca de su nuevo libro, Una mirada existencial a la adolescencia. Ahí se encuentran herramientas muy útiles para padres, hijos y familias. Somos jóvenes del cenáculo. Bienvenidos. Hoy nos encontramos tocando un tema de muchísimo interés para todas nuestras familias, para ustedes los padres en especial. Nos encontramos con el doctor Julián Felipe Almario, experto en adolescentes. Julián Felipe, bienvenido a nuestra casa. Gracias, Paula. Bueno, veo en este maravilloso libro que estás lanzando, Una mirada existencial a la adolescencia, un gran recorrido y una gran experiencia en todo este tema de adolescentes que tanto nos preocupa hoy en día a la sociedad. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cómo ha sido ese recorrido y cómo ha sido toda esta experiencia tan increíble que nos vienes a compartir hoy? Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar acá, de compartir este espacio y ojalá de alguna manera contribuir a ayudar a las personas que nos están oyendo. La idea, bueno, el libro surge a partir de, yo atiendo gente joven, recibo adultos también, pero mucha gente joven me llega desde hace más o menos unos 10 años, que es cuando, más o menos desde el tiempo que ejerzo psicoterapia, pero desde hace unos 6 o 7 años para acá ha comenzado a pasar algo curioso, raro en la consulta, y es que los adolescentes, los jóvenes que yo atendía, dejaron de desertar. Los adolescentes, entre otras cosas, son los consultantes en psicoterapia más escurridizos, más inconstantes. Entonces pasó que comenzaron a generar una fuerte adherencia a los procesos, no desertaban, llegaban incluso a molestarse con sus papás cuando no les programaban la cita de la semana, que era una cosa atípica, totalmente pues, rara que pase, que suceda en psicoterapia. Y yo dije, ¿qué está pasando? Debo estar haciendo algo mejor, debo estar mejorando algo para que esté generando estos resultados. Entonces, ese interrogante me llevó a hacer una reflexión personal, porque quería tenerlo consciente, hacerlo explícito, qué era lo que estaba haciendo. Y había encontrado una serie de cosas que podían ser incluso muy sutiles, el tipo de cosas que de pronto no están escritas en los libros y no se los enseñan a uno en la universidad, pero que si los pones en práctica pueden generar estos muy buenos resultados. Y entonces esa reflexión me llevó a escribir y a llevarlo a una serie, digamos, de conferencias, talleres con padres. Y entonces en estas experiencias los padres que asistían aportaban también muchas inquietudes, elementos que me fueron enriqueciendo el discurso y llevando a buscar otras como respuestas a cómo hacer para generar estos cambios tan positivos en adolescentes. Y resultado de eso es el libro y de una revisión teórica también de lo que diversos autores adolescentólogos, digamos, dicen sobre el tema de la terapia en adolescencia. Maravilloso. Una mirada existencial. Empecemos por el título. ¿Por qué existencial? Explícanos a las personas que no conocemos mucho de este tema, ¿por qué existencial? ¿Qué significa esto? Bueno, el existencialismo es una vertiente de la psicología que hace énfasis, digamos, en la importancia que el ser humano encuentre y realice un sentido de vida. Que respondamos a las preguntas las interrogantes más sencillas de la vida, como ¿para qué vivir? ¿Quién soy yo? ¿De qué se trata la vida? ¿Cierto? Esas preguntas, quizá las más sencillas, a veces pueden pasar por obvias, son, desde el punto de vista del existencialismo, las más importantes y que pueden quedar hechas a un lado fácilmente, sobre todo con toda esta tecnología hoy en día, todo hay que hacerlo rápido, etcétera. Entonces estamos en un ritmo de vida que nos impide a veces preguntarnos estas cosas tan importantes. Entonces el existencialismo hace énfasis en eso. La palabra existir viene de salir de sí. Y se dice que los seres humanos salimos de sí para dos cosas, para vernos a sí mismos y para ver a los demás, para ver al otro. Entonces nos vemos a sí mismos de manera autorreflexiva y a partir de ahí podemos cambiar, mejorar, convertirnos en mejores seres humanos. Y podemos ver al otro para amarlo, servirlo, para generar vínculos,
etcétera. Bueno, y toda esta maravillosa historia del existencialismo, ¿cómo la podemos aplicar hoy en día a los jóvenes cuando estamos encontrando jóvenes más egoístas, jóvenes que están más ensimismados por toda esta situación tan difícil que tenemos de la adicción a la tecnología, jóvenes que no quieren salir de sí mismos a encontrarse con el mundo, a conectarse con el mundo, porque están totalmente centrados en el egoísmo? ¿Cómo se puede aplicar este existencialismo a los jóvenes que cada día están más centrados en sí mismos? Sí, de hecho hay una parte en donde abordo una como definición que puse en términos de una migración, habla de una migración de las tribus urbanas al solipsismo. Y eso habla de eso que tú acabas de mencionar. Las tribus, tradicionalmente para hablar de adolescentes se habla de tribus urbanas, porque siempre ha existido esto como de los emos, los punks, bueno, hay una serie como de corrientes. Y hoy en día eso no se está viendo tanto. Entonces me preguntaba yo, ¿y en dónde están todos esos chicos que antes se reunían en los parques? Pues están encerrados en un cuarto, frente a un computador la mayor parte del tiempo. Las peleas de las mamás de hace un par de décadas era éntrese a la casa. Las peleas de las mamás de hoy son salga de ese cuarto, ¿no? Entonces hay un ensimismamiento muy fuerte y todo esto tiene mucho que ver con la tecnología, pero tiene su lado positivo también. La invitación a los papás para que puedan de pronto estimular eso, de salir de ese encapsulamiento en el que pueden a veces estar los jóvenes, es primero ser los mismos padres, poder generar estos vínculos, porque a veces se convierten las relaciones entre padres e hijos en relaciones muy impersonales, en relaciones en donde solamente hay un saludo y un hasta luego. No nos sentamos a comer juntos, por ejemplo. Incluso algo que podría ser una actividad de alguna manera alienante como ver televisión, se acostumbraba a hacerlo en familia. Hoy en día cada quien tiene su televisor en su cuarto. Entonces ya ni siquiera ese espacio de compartir. Entonces, mucho de salir, sacar a los jóvenes de este encapsulamiento tiene que ver con que los mismos padres tengan generen estas pautas, digamos, de rituales familiares. Y entonces que hagan actividades comunes, pero no es solamente que el adolescente venga a mí, al mundo adulto, es yo poder entrar también a ese mundo adulto. Y eso a veces implica que el papá eventualmente tome el control del Xbox y juegue unos minuticos con su hijo, porque es que ese es un puente de comunicación que le va a permitir acceder a muchas otras cosas, etcétera, ¿no? Cosas por el estilo. Al final del programa, Paula le preguntará a Julián sobre los problemas más comunes que él trata en su consultorio con los jóvenes. Y Carlos nos cuenta una anécdota de la labor de ser padres. Somos jóvenes del cenáculo. Hola. En un libro de anécdotas escrito por Marta Bernal y Jaime Gutiérrez, se nos cuenta una bella historia. Una pareja entra a un almacén y en este almacén la pareja no decide qué juguete comprarle a su hija. La vendedora, luego de ver que estos padres no se habían decidido por nada, se acerca y les pregunta en qué les puede ayudar. La madre le responde a esta vendedora: mire, necesito un juguete para mi hija, ella es una hermosa niña, sin embargo nosotros casi no permanecemos mucho tiempo en el día, ni tampoco permanecemos en las horas de la noche mucho tiempo con ella. El papá también agrega: mire señorita, yo quiero un juguete que le permita a mi hija sentirse feliz, sentirse contenta, sentirse que está acompañada aun cuando esté sola. Quisiera regalarle esto a mi hija. La vendedora guarda silencio por un momento y le responde a estos padres: lo siento, no puedo ayudarles, en este almacén no vendemos padres. En esta historia se nos muestra cómo esta niña vivía en soledad, vivía de pronto triste, y los papás querían reemplazar con un juguete el cariño que ellos mismos le podían dar a esta hija. Pensemos por un momento cuántas veces vivimos en soledad y queremos llenar esta soledad
con cosas externas, con cosas artificiales. ¿Cuántas ocasiones rechazamos un gesto de afecto, de cariño, de amor de nuestros propios padres? O también los padres no son capaces de aproximarse, de acariciar, de expresar un te quiero a sus propios hijos. Pensemos cuántas veces queremos regalar juguetes a los demás en vez de brindarle nuestro amor y nuestro cariño. Que esta reflexión que nos cuentan estos dos autores nos permite reflexionar acerca de cómo nuestra vida está en muchos momentos llena de soledad, pero cuántas veces esa soledad la hemos buscado nosotros mismos. No porque la soledad en sí sea mala, es necesario que nos apartemos y tengamos un espacio para nosotros mismos, pero otra soledad sí es egoísta y nos aleja de quienes nos rodean. El pasado domingo se conmemoró el aniversario número 25 de la caída del muro de Berlín. El tío Santi nos hace una reflexión acerca de esto. Somos jóvenes del cenáculo. En 1989, hace 25 años, yo estaba haciendo una especialización en París de dirección y puesta en escena en la Comédie Française, ese mítico teatro, la casa de Molière, y el más antiguo de Occidente, con más de 3 siglos de vida. Salíamos de una función en la Sala Richelieu, cerca al Palacio Real, cuando nos dijeron que se había caído el muro de Berlín. La gente brincaba de alegría en las calles. Era algo emocionante y maravilloso. Una manifestación pacífica de los alemanes y la decisión de Gorbachev y de Reagan ayudaron mucho, pero sobre todo un enorme trabajo en la tierra y un milagro logrado por el entonces Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II. Lo que nadie creía posible se hizo realidad. Berlín dividido en dos, la cortina de hierro, la Guerra Fría. ¿Cuántos muertos por tratar de cruzar ese muro? Pues ese muro ya no existía. Hoy en día de esa división solo quedan cicatrices, pero Berlín es una de las ciudades más prósperas del mundo. A los pocos días, unos estudiantes alemanes que habían traído unas tulas llenas de pedacitos de muro para venderlas bajo la Torre Eiffel, me obsequiaron este pedacito de muro que guardo preciosamente. Así como ese impensable ocurrió, puede lograrse la paz en Colombia. El pueblo colombiano decidido, las partes comprometidas, y roguémosle a Dios que nos haga ese tan deseado milagro. La fe, la oración y el amor logran milagros. Perdonemos, tengamos misericordia, como nos lo pide el Señor. Y así regalémonos esa tan deseada paz, la paz de Colombia. Permitámonos ser un país muy próspero. Gracias. Les habló Santiago Bejarano, para ustedes, el tío Santi. En Vox Populi nos estamos preparando con un nuevo presentador. La semana que viene tendremos esta sección con él. Y el Padre Mercado nos manda un mensaje hoy. Él es nuestro guía espiritual. Somos jóvenes del cenáculo. Queridos amigos, televidentes de Cristovisión, soy el Padre Pedro Mercado, director espiritual de Jóvenes del Cenáculo. Hoy quiero hablarles de la patrona de nuestro grupo, de la Virgen María, y decirles que nosotros, los jóvenes, en el Cenáculo, estamos comprometidos a seguirla, a vivir sus enseñanzas y a testimoniar en nuestra existencia cotidiana, en el trabajo, en el estudio, en la familia, que somos verdaderos discípulos del Señor Jesús. Hijos de María que quieren transformar los corazones, transformar el mundo con el amor y la esperanza que solo viene de Dios. Hace 2 años yo hice mi retiro de jóvenes del Cenáculo. En este retiro conocí muchísimo más a Dios.
logré sanar muchas heridas que tenía en mi corazón, problemas que tenía conmigo misma y con mi familia, y me ayudó muchísimo a ser una mejor persona. Les recomiendo que vengan a este retiro si conocen a alguien entre 17 y 25 años para que venga al retiro. Lo tenemos el 21, 22 y 23 de noviembre. Está recomendadísimo para todos ustedes. Espero que puedan conseguir a alguien que venga, y los formularios de inscripciones están en nuestra página web www.jovenesdelcenáculo.org. Sigamos escuchando a Julián en Aula con Paula, que nos habla sobre la familia, los padres y los hijos. ¿Cómo hacen los papás? Porque realmente nosotros que también trabajamos como tú en este proyecto de tratar de crear jóvenes mejores, encontramos muchas veces papás que dicen, pero es que mi hijo no me habla, es que mi hijo no me cuenta, es que le pregunto, no sé cómo está, no sé quiénes son los amigos, no sé qué está haciendo cuando se encierra en el cuarto. Muchas veces vemos a nuestros hijos aislados en los cuartos, conectados con el computador, pero no sabemos con quién chatean, no sabemos qué están haciendo. De hecho, hemos tenido también padres y madres preocupadísimos porque no saben cuáles son las páginas que están visitando sus hijos, qué están haciendo a través de ese internet y qué les están haciendo a ellos, qué es esta contaminación tan tóxica que están recibiendo nuestros hijos a través del celular, a través de las redes de comunicación, y que a veces para nosotros como papás es imposible cuidarlos de eso, porque antes tú cuidabas a tus hijos de que salieran a la calle y en la calle los maltrataran, pero ahora dentro del mismo cuarto y dentro de su misma habitación y dentro de su mismo encierro hay que cuidarlos, y nosotros a veces no tenemos como papás estas herramientas para cuidarlos porque no sabemos a qué se están exponiendo ellos. Entonces, ¿cómo hacemos los papás o los docentes o las personas que estamos en contacto con adolescentes para prevenir o para cobijarlos, acompañarlos, protegerlos un poco de toda esta situación tan difícil? Pues tiene varios componentes. Un componente es que si una relación de un padre con su hijo ha llegado a un distanciamiento tal que el papá siente que su hijo le ha levantado como un muro, digamos, invisible, y el papá siente que no puede pasar ese muro, pues el papá tiene que hacerse responsable de que en parte él ha ayudado a construir ese muro, y que tumbar ese muro es una tarea que puede tomar un tiempo, que requiere paciencia, y sobre todo lo más importante, que es un muro que no se puede tumbar a patadas, porque eso lo que hace es fortalecerlo. Lo que hay que hacer es que de alguna manera el joven comience a sentir que su papá está interesado en conocer su mundo, pero interesado genuinamente, no interesado porque hay una actitud de pronto de vigilancia, ¿cierto? Que es diferente. Claro, esa preocupación está y debe estar, pero que además el papá pueda despertar una curiosidad natural por conocer ese mundo increíble que es la adolescencia de su hijo. Si no hay esta curiosidad, es difícil que el papá pueda acceder y tumbar el muro. Entonces, un trabajo importante es eso, poder tumbar el muro. El muro se tumba es ablandando, digamos, el muro. Se ablanda con afecto, se ablanda con invitaciones amorosas a hacer actividades juntos, se ablanda con que el joven sienta que está siendo reconocido en su ser y que está siendo valorado por cosas positivas y no solamente señalado por todas las fallas, etc. Todo esto ayuda a ablandar el muro. Pero eso es una parte. Y la otra es estar enterado de qué es lo que se mueve en las redes sociales también. Porque para muchos papás esto es como hablar en chino, ¿cierto? Entonces, que puedan estar enterados, que sepan, por ejemplo, hay una serie de pautas ahí en donde se habla del tema de la dependencia de la tecnología, en donde se sugiere a los papás, por ejemplo, en relación con el bullying, ciberbullying y el acoso también sexual que a veces se da a través de las redes sociales. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, que nunca cedan a un chantaje cuando se les hace un chantaje por internet. Que si alguien los llegara a chantajear, deben comunicarlo inmediatamente a sus padres. Que sepan, por ejemplo, que eso es un delito, etc. Entonces, ese tipo de pautas, digamos, de cosas elementales de conocer sobre lo que sucede en las redes sociales, es clave, ¿no? Que los papás lo tengan ahí presentes. ¿Cuáles son las edades más vulnerables para este tipo de situaciones? Pues,
Bueno, ese es otro aspecto, digamos, que depende mucho de diferentes variables, pero entre otras cosas porque cada vez la adolescencia tiende a prolongarse más. Antes la adolescencia podría prolongarse hasta alrededor de los 19 años, 18, 19 años. Nuestros abuelos se hacían adultos a los 15 años, ¿verdad? Hoy en día la gente está haciéndose adulta como a los 23 años. Y tenemos ¿no? adolescentes de 45. Y tenemos también adolescentes de 45 y hasta más. Y hasta más. Y hasta más. Julián Felipe, también nosotros hemos encontrado en el libro unas pautas maravillosas en donde tú dices, también pilla a tu hijo haciendo algo bueno. Porque a veces como papás creemos que todo el tiempo tenemos que estar reprendiendo a los hijos, diciéndoles que hubo que no te has levantado, que hubo que no has hecho la tarea, no has ido a visitar al abuelo, todo este tipo de cosas que a veces nos volvemos cantaletudos todo el tiempo los papás y los hijos están solamente recibiendo estas negativas de parte nuestra. Este consejo que tú les das a los padres, pilla a tu hijo haciendo algo bueno, ¿en qué consiste? Bueno, pues consiste en que para los papás eso tiene que ver también con nuestra propia crianza. Obviamente nos criaron señalándonos solamente las fallas, los errores. Y los papás entonces a veces tienen dificultades para identificar esas cosas positivas en su hijo porque dicen los papás una cosa como tender su cama, arreglar su cuarto, no es un logro, es un deber. Entonces no lo debo felicitar. Pero es que no le hace daño felicitarlo. ¿Es cierto? No le hace daño ese reconocimiento. Que se siente después de llegar del colegio a hacer sus tareas, dicen los papás, es su deber, no es un logro, entonces no lo debo felicitar. Y vuelvo y digo, pero es que no le hace daño que lo felicitemos. Entonces, eso es algo que va a estimular que el joven quiera, digamos, mantener pues este logro o esta actitud de pronto o responsable, o cumplidora del deber o lo que sea. Entonces, que podamos y que esas actitudes se recompensen. Y aquí hay muchos papás que tienen la idea de, pero es que yo no le tengo que comprar cualquier cosa porque haga algo bueno o lo que sea. Las recompensas también son afectivas. Es llegar un día y jugar a, qué sé yo, despelucarlo, hacerle cosquillas. Esas también son formas de recompensas. O decirle, qué bien que hiciste esto. Me hace sentir orgulloso, etcétera. Muy lindo, muy importante. Bueno, quisiéramos también conocer un poco, a veces este mundo de las consultas terapéuticas para los jóvenes es un poco desconocido para los padres. ¿Cuál es el motivo de consulta o los motivos de consultas que más tienes en tu trabajo? ¿Por qué los jóvenes te están buscando? ¿Cuál es el motivo mayor de consultas y cómo los ayudas a ellos en este aspecto? Bueno, un poco, hay varias cosas, por ejemplo, autolesiones, trastornos de hábito alimenticio, sobre todo en niñas, anorexia, bulimia, consumo de sustancias, desinterés académico y, digamos, en algunos casos, intención de deserción escolar, indisciplina, conflictos con los padres o actitud desafiante a veces también hacia la autoridad. ¿A qué te refieres cuando hablas de autolesiones? Autolesiones, chicos o chicas que se cortan, sobre todo niñas, es más frecuente en niñas. ¿Y es una desregulación emocional? ¿Qué es lo que está pasando con los niños y a qué edades que encuentras que lo están haciendo? Pues eso es algo que está ocurriendo sobre todo si en edades como entre los 14, 17 años, más o menos en ese rango de edades, y consiste en algunos casos en una búsqueda de llamar la atención. Es como ponerse de alguna manera un cartel gigante que diga existo, ¿no? Porque a veces se sienten, hablamos de existencialismo, ¿no? Se sienten a veces invisibles, sienten que no existen, que no son vistos, que no son tenidos en cuenta y sobre todo que no son comprendidos. En otros casos sí tiene que ver con una dificultad para regular las emociones y entonces estas autoagresiones se vuelven una válvula de escape a través de la cual se busca como desfogar malestar o distensionar. ¿Y con qué se cortan? ¿Cómo se cortan? En algunos casos pues con cuchillas o cosas, objetos cortopunzantes que están, digamos, ahí en la casa, al alcance.
Y pues sí, digamos, a veces se hacen cortes superficiales, pero de todas formas ahí el mensaje es cuál es la relación que tengo conmigo mismo, ¿no? Es una cuestión, digamos, delicada aún en casos en donde la lesión sea superficial y en otros más profundas, lo que pues pone en riesgo obviamente en cada una de estas intentos de desfogar el malestar, la vida misma de la persona. Muy triste, realmente nuestros jóvenes están viviendo profundas soledades que los llevan a lesionarse a ellos mismos, que los llevan a despreciarse a ellos mismos, a no valorarse como seres humanos. Es importante que como padres estemos siempre atentos a este tipo de situaciones. Compren estos libros que nos ayudan muchísimo a encontrar guías de qué es lo que debemos hacer. Y lo más importante que también encontramos en tu libro es aprendamos también como padres qué es lo que no debemos hacer con nuestros hijos, qué es lo que los desmotiva, qué es lo que los lastima, qué es lo que les hiere. A veces estamos muy preocupados por darles a nuestros hijos lo mejor a nivel académico y no les estamos dando las herramientas para que ellos enfrenten la vida. Para terminar, Julián, quisiéramos que nos enviaras un mensaje para los jóvenes y un mensaje para los padres, de todos nuestros jóvenes que nos están viendo en este momento, de cómo afrontar este momento difícil de la vida, el momento que nosotros como padres acompañamos a nuestros hijos y cómo también los hijos deben un poco responsabilizarse buscando ayuda, o cuál es el consejo que tú les das como guía para que ellos puedan sobrepasar esta edad tan difícil, estos momentos tan difíciles de la existencia. Bueno, a los papás quisiera recomendarles que siempre cuando se ve un comportamiento de pronto inapropiado de un adolescente, la tendencia natural es juzgar precipitadamente este comportamiento y asignarle un rótulo de lo que sea, irresponsable, un rótulo como inconsciente, etc. La invitación a los papás es detenernos antes de lanzar este juicio y preguntarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Y entender que probablemente tendemos ahí, sin asumir tampoco actitudes culpabilizadoras, que tenemos probablemente algún grado de responsabilidad en eso que está pasando. Crear puentes que permitan una mejor comunicación con los hijos, abrir canales de comunicación. No solamente lo verbal es un canal de comunicación. Sentarme a comer un plato con mi hijo es un canal de comunicación. Ahora daba el ejemplo de jugar Xbox con mi hijo. Eso es un canal de comunicación. Lanzarle un chat saludándolo, etc. Digamos eso para ablandar este muro, ¿no? De los jóvenes que nos están escuchando, tal vez el preguntarse a sí mismos qué tanto realmente todos estos ciberamigos llenan de pronto ese vacío, esa sensación de soledad que a veces puedo tener, y qué tanto en realidad se convierten más bien en relaciones totalmente superficiales, artificiales. Entonces, tejer vínculos también, crear vínculos con personas con las que podamos relacionarnos de una manera no solo virtual, que es válido, pero también en donde podamos sentir esa presencia, ese encuentro con el otro. Buscar un ideal con el cual nos identifiquemos y luchar de pronto por ese ideal. Darnos cuenta que afuera hay miles de personas que podrían estar en este momento requiriendo una mano amiga, alguien que los ayude, alguien que les resuelva un problema que para nosotros incluso puede ser fácil ayudar a hacerlo. Darnos cuenta que allá afuera hay un montón de gente a quienes podríamos ayudar, contribuir, beneficiar. Luchar por algún ideal, por alguna causa, encontrar eso, algún sentido de vida, una cosa que nos haga tener ganas de levantarnos cada día y luchar por eso. Papás, educadores, profesores, busquemos estas herramientas. A veces no es tan fácil para nosotros tener acceso a la sabiduría, a una clase o a una terapia psicológica. Busquemos este tipo de herramientas que nos ayudan y nos dan la respuesta que estamos buscando para saber cómo acercarnos a nuestros hijos, cómo derrumbar ese muro que a veces nuestros hijos construyen alrededor de ellos y que nos impide llegar a sus corazones. Julián, ¿a dónde podemos conseguir este libro? ¿Cómo podemos encontrarlo? Se puede encontrar en www.julianalmario.com.
Ahí se puede pedir para que te lo envíen en físico, o también hay un enlace para comprarlo por Amazon en formato virtual. Ah, es maravilloso, busquémoslo también en Amazon. A veces para nosotros es más fácil conseguirlo en Amazon y bajarlo para poderlo tener siempre a la mano y poder consultar qué hacer con esa cantidad de respuestas que tenemos a veces sobre nuestros hijos que no tenemos cómo resolver. Esperamos que sea útil para ustedes esta información y que pueda abrir un camino hacia el corazón de sus hijos. Hoy los dejo con el video que hicimos con la canción de Jóvenes del Cenáculo, y que Dios los bendiga. Aquí estamos para encontrarnos. Aquí estamos buscando la verdad. Como amigos, hoy y siempre, con el amor de Dios, queremos caminar. Somos jóvenes del cenáculo. Somos jóvenes del cenáculo. Somos jóvenes de María, llenos del amor de Dios. Llenos del amor de Dios. Aquí estamos para encontrarnos. Aquí estamos buscando la verdad, buscando la verdad. Como amigos, hoy y siempre, con el amor de Dios, queremos caminar. Y aunque haya tormentas, haya dolor, hermanos de María, venceremos el temor. Somos jóvenes del cenáculo. Somos jóvenes del cenáculo. Somos jóvenes de María, llenos del amor de Dios. Somos jóvenes del cenáculo. Somos jóvenes del cenáculo. Somos jóvenes de María, llenos del amor de Dios. Llenos del amor de Dios. Jóvenes, jóvenes de Dios.